fue muy fuerte para ese varón de Dios, el obedecerle y servirle a Dios. Pero aún así, él le obedeció y le sirvió. Entonces sí, hay uno de los profetas que yo admiro del Antiguo Testamento, es justamente a este que ahora no me puedo acordar cuál era. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿De qué profeta? Osea. Osea era, se me había olvidado. Ahora, para recordarles. Entonces, me han dado orando al Señor y pidiéndole algunas cosas al Señor para mí. Y estos días, este mes, he estado meditando en el Señor y he estado meditando en la alabanza del Señor, la alabanza que estamos cantando. Como tengo la bendición de estar en diferentes iglesias durante el mes, he estado en varias iglesias este mes, inclusive anoche estuvimos con mi esposa donde unos hijos espirituales de nosotros que ahora son pastores, y ahí miraba la alabanza, y hoy día miraba la alabanza en el poco rato que estuve aquí, y hoy día nosotros, a ustedes, desde el momento que yo entré aquí, ustedes con la alabanza que estaban cantando estaban reconociendo a Dios. Entonces toda la alabanza era un reconocimiento a Dios, y está muy bueno. Reconocer a Dios está muy bueno, pero yo estaba meditando conmigo que yo estaba echando de menos en mí, y entonces este mes me he dado el tiempo de buscar. Aprendí que en mi celular yo tengo mucha alabanza, no me había dado cuenta hace años, así que tenía unas pocas grabadas por ahí, siempre los mismos CD, y ahora no tengo bastante alabanza. Entonces empecé a tomar de la alabanza la parte que empezó a hablar a mi corazón y con lo que yo quiero compartir a ustedes esta tarde o esta noche. Una cosa es reconocer quién es Dios, que está muy bueno, pero otra cosa es decirle a Dios lo que yo creo, pienso y quiero hacer para Él. Así que por eso que a mí me identifican mucho algunas alabanzas que para algunos serán muy antiguas, pero para mí no dejan de pasar. Y la número uno aquí, número uno para mí es decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Porque yo no estoy exaltando a Cristo, no estoy reconociendo el señorío de Cristo, no, estoy, ya que lo entendí, ahora yo le estoy diciéndole al Señor lo que yo pienso hacer con mi vida para Él. Bueno, yo no soy músico, no me tengo, pero estoy metido en eso. Y en base a eso es la palabra que esta noche el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. El famoso libro de Josué, el capítulo 24, resalta lo que todos sabemos. Verso 14 del 24 de Josué. $24:14. Y vamos a leer estos versículos 14 y 15. Usted se va a dar cuenta si deja su Biblia abierta o si esta noche la abre en su casa, se dará cuenta de lo que yo le voy a comentar, que está en todo este capítulo. Entonces dice así en el nombre del Señor, el 24:14. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén.
Gracias, Señor, por esta bendición de esta escritura que en tu misericordia, Señor, nos das para que tengamos entendimiento de nuestra vida hacia ti, Señor. Bendícenos con esta palabra. Da tu bendición con tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Haz que nosotros, Señor, pensemos, o que mis hermanos ahora comiencen a pensar como yo he estado pensando estos días. Y he estado meditando en esta palabra, en esta decisión de este varón que confrontó a todos sus hermanos para llevarlos a tomar una decisión. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, dice la palabra del Señor, ahí en el libro de Números, cuando fueron enviados los príncipes de cada tribu a ver la tierra prometida, y fueron y volvieron. No sé cuántos de ustedes han leído esa parte y ahora se acuerdan del resultado, y 10 de ellos volvieron muy desanimados y con muchas ganas de hasta ahí no llegar. Solamente 2 de ellos volvieron con otro espíritu, con otra visión, y entre ellos venía entonces Oseas, el cual después es conocido ahora como Josué. La bendición de este varón es muy importante. Este varón, cuando sale de Egipto, al poco tiempo que sale de Egipto, ya ya es un muchacho, es un adolescente. A él se le ocurre de acercarse a Moisés y ofrecerle su servicio de servidor, de lazarillo, de ayudante. ¿En qué le podía ayudar? En lo que fuera, en lo que él quisiera. Hacer el fuego, poner el tacho, servirle el café, tener la tetera hervida o la comida caliente después de horas que estaba Moisés con el pueblo ahí hablando. Siempre atento, seguramente muchos días ahí, sacándole las sandalias, lavándole los pies. Era muy parecido a un esclavo, era un siervo, un servidor de una forma extraordinaria. No aparece en la Biblia que él fue llamado a este servicio, sino más bien aparece como alguien que se presenta voluntario a servir. ¿Qué sucede con él? En todos los años que él estaba ahí, seguramente que él se sentía muy honrado de lavar los pies a Moisés, de hacer el fuego, calentar la comida y tanto. Él se sentía feliz. Yo creo que nunca se le pasó por su cabeza a él que un día él iba a tomar el lugar de Moisés. Yo creo que eso no estaba en su cabeza. Ahora, si él era siervo de Moisés, entonces no tenía razón de ser el sucesor de Moisés, porque era siervo. No era una persona más elevada, no estaría en esa condición. Pero bueno, Dios vio todo lo que vio y a Dios le plació de tomarlo y de tomar el lugar de Moisés y de entrar a la tierra prometida y repartir a la tierra prometida y pusiera ahí, hiciera el sorteo y Caleb le recuerda que él no tiene que entrar al sorteo porque Dios le había hablado todo lo que nosotros sabemos. Después que la tierra es repartida, uno encuentra en esta historia que está contando aquí cómo fue la conquista y cómo se instala cada uno de ellos. Y cada vez que yo he leído este pasaje bíblico, a mí me da la impresión de que los que llegaron a la tierra prometida y empezaron a limpiarla y a sembrarla y a cosechar y a criar animales, se envolvieron en eso y creyeron que hasta ahí estaba todo bien y de ahí cada uno vería cómo hacerlo. Cada tribu con su jefe viviendo, pero un día en sus últimos tiempos, en su vejez, Josué reacciona al ver a sus hermanos y los llama a una reunión especial, a los ancianos, a los jefes, a los que tenían autoridad sobre su pueblo, sobre sus familias. Y él empieza a hablar
Y dos cosas que yo quisiera compartir. Una, que es en el verso 14, lo primero que él les hace entender, le dice: temed a Jehová. Temed a Dios. No se descuiden. No lo miren en menos. No lo miren como un Dios más. Nuestro Dios es diferente a todos los otros dioses. Y entonces les hace una historia del pasado y les recuerda todo lo que Dios hizo por ellos. Y parte con esto, porque es extraordinario cómo después, a los cientos de años después, otro hombre de Dios, cuando estaba muy bien en Dios, habla sobre esto. Dice: el principio de la sabiduría, que es el temor a nuestro Dios. Entonces, el punto uno de que él está hablando es el temor. Porque si tememos, entonces se nos viene la sabiduría de Dios, se nos viene la revelación de Dios, se nos viene la palabra de Dios, se nos viene la parte espiritual a favor de nosotros, se nos abre el entendimiento. De necios nos transformamos en sabios. Aleluya. Entonces el temor a Dios es muy importante porque la base de la vida de todo hombre, toda mujer que cree en Dios. Hablando entonces hoy día con nosotros, la iglesia, este es el principio, sigue siendo el principio de la sabiduría. Hermanos, que temamos a Jesús. Amén. Yo estoy acá mirando esto. Yo hace 2 meses atrás les prediqué a usted una palabra que el Señor me mandó a predicar, y anoche la volví a predicar porque el Señor me dijo que la predicara, y donde Él me pone en mi corazón que la predique, y la voy a predicar, la voy a seguir predicando hasta cuando Él me diga: hasta aquí nomás. Entonces yo estaba hablándoles a ustedes 2 meses atrás sobre Juan capítulo 6, versos 51 al 58, donde Jesús dice que Él dice: el que no me come, no bebe mi sangre. ¿Se acuerdan de eso? Todavía me ayuda la memoria. Entonces, ¿qué es eso? Mire, si nosotros no tememos a Jesús, nosotros lo vamos a ignorar, nosotros lo vamos a descuidar, no nos vamos a preocupar. Pero entonces el temor es algo santo, es algo bueno, es algo agradable cuando el temor está bien dirigido, y el temor es al Dios verdadero. Cuando nuestra disposición de temor está sobre el que con su sangre nos redimió en la cruz del Calvario, que con su vida, con su sacrificio de todo lo que pasó en los últimos días, trajo para nosotros salvación y vida eterna. Si nosotros no tenemos respeto, temor a alguien, estamos preocupados de portarnos bien, y si nos portamos bien mal, estamos preocupados que no nos vaya a pillar, ¿o no? Los un poco más adultos de aquí, esta noche, recordarán cuando pasamos ese momento difícil nosotros en los primeros años del cambio de gobierno democrático a dictadura. Ustedes han de acordarse, todos nosotros nos portábamos bien. ¿Y por qué nos portábamos bien? Porque teníamos temor de que nos pillaran en la calle después del toque de queda. ¡Ay, Dios santo! Pasé un susto una vez. Estaba estudiando aquí en Santiago y estaba pastoreando en Rancagua. Entonces todos los días levantándome temprano, y el día lunes levantándome a
allá en Rancagua a las 5 de la mañana para tratar de un cuarto para las 6 o a las 6, si tomaba el tren o tomaba el bus, que uno pasaba un cuarto para las 6, otro a las 6, tenía que estar, si me dejaba ese, llegaba atrasado a clase, y los términos del ciclo, los que han estudiado en los institutos bíblicos saben, y todo, parece que todos los profesores se ponen de acuerdo en todas las clases de prueba. Oh, Dios, hay que amanecerse estudiando para no reprobar. No se me olvida eso, yo pasé por eso. Bueno, un día de eso yo me fui, el día viernes me fui para Rancagua para estar y no me, oh hermano, y no me quedé dormido en el tren. Y entonces el tren llega a Rancagua y yo lo desperté nada, pues pasé de largo. Los que han ido en tren para el sur o los que han ido más allá de Rancagua para el sur, ahí hay un río que se llama Cachapoal. ¿Eso lo conocen? ¿Han ido más allá? El río Cachapoal es ancho. Entonces, como es ancho, el río Cachapoal tiene el puente para el tren, también para los vehículos. Y ahí desperté yo porque cambió el ruido el tren cuando llegó al río. El Cachapoal. Me paro rápidamente. Y voy a hablar con el conductor, el que va. Me dice, joven, me dice, aquí en Los Ríos este tren no para. Pero pasa despacito, se puede tirar abajo. Y me tiré abajo. Y salgo a la carretera y estoy a 20 minutos del toque de queda. ¡Oh, Señor, Señor! Y Dios fue bueno. Y ya con un maletincito me habían regalado, ahí ya mis cuadernos, mis libros, mi Biblia. Y salgo, ahí viene un vehículo y le hago con el maletín. Nunca me olvido, un Fiat 600 y me para. Paró como 50 metros más allá porque venía una. El Señor, como me vio con un maletín así, la curiosidad. Me dice, ¿usted qué anda haciendo para acá? El toque queda. No sé por qué le paré, dice, yo amo. Digo, bueno, y le cuento la historia. Dice, yo voy a Isabel Riquelme, y la Isabel Riquelme está aquí, y pasando un canal, una cosa, ahí está la población más alta. Entonces yo dije, déjeme ahí por el medio. Dios santo, el temor nos hace ser respetuosos. El temor nos hace ser responsables. El temor nos hace ser personas que estemos siempre alerta, atentos. Una de las falencias que la iglesia está teniendo este último tiempo es el temor. Porque solo se habla de un Dios de amor, y más encima con todo el ofrecimiento que hay ahora. Entonces, pero es que la Biblia dice que Dios es amor, sí, pues sí dice eso. Y la Biblia dice que Dios es misericordioso, sí, pues eso es verdad. Pero también la Biblia dice que es fuego consumidor. Entonces, cuando los israelitas le perdieron el temor a Dios, fue cuando vino la decadencia espiritual para ellos. Fue cuando no midieron consecuencias. Y lo que Josué les dice a ellos, que le había pasado a sus antepasados, a sus padres, Josué les dice que les va a pasar a ellos y a los hijos de sus hijos y a sus generaciones futuras, que vendría un gran problema para ellos si perdían el temor. Cuando nos relajamos, cuando ven, no es para tanto, Dios no castiga, hermano, no ande amenazando que Dios castiga, si Dios no castiga, cuidado. Sí, Señor. Es que eso es mentira, no es lo que dice la Biblia. Sí, Dios premia, Dios perdona, Dios perdona y da oportunidades. Pero es justo y verdadero. Me llamó la atención cuando tomé este pasaje, si ustedes se dieron cuenta, aquí le
ustedes pasaron de largo y siguieron al tiro con la otra parte porque es todo lo que dice, es tan cortito. Temed a Jehová, y luego entonces añade lo segundo. Entonces yo me di cuenta, hermanos, que mi temor a Dios se debilita cuando yo lo veo que es todopoderoso, que es bueno, que en su nombre yo puedo ser un tremendo, hacer un montón de cosas en su nombre para su gloria, tomarme de sus promesas y orar y que hayan milagros. Está muy bien eso, está muy bien. Pero la historia de la iglesia tiene registrado hombres y mujeres que hicieron tremendas maravillas, Dios hizo tremendas maravillas con ellos. Y se le fueron a la cabeza como se por mi tierra. Se les vino el orgullo, se sintieron grandes, se sintieron importantes. Y se descuidaron y perdieron el temor a Dios. Y la biografía de ellos son tristes. Terminaron mal, muy mal. Fuimos al cementerio a sepultar a una hija de un hermano que murió, una hija de un hermano en la iglesia, jovencita. Uy, Dios santo, esos pobres padres, ustedes sabrán más o menos, se harán la idea si es que no han pasado ese momento. Y fuimos al cementerio metropolitano. Cada vez que yo voy al cementerio metropolitano, pasa por mi cabeza una imagen de lo que yo vi una vez en ese cementerio. Mire, fue una cantidad inmensa de personas. Yo no sé, pero menos de 30 autos no iban. 2 micros, El pastor dijo que más o menos así 250, 300 personas más o menos calculadas que habían ahí en eso ahí. Bueno, una vez, hace años atrás, yo fui a un entierro al metropolitano más o menos igual. Cuando veníamos de vuelta volviéndonos, hermano, va otro finado al cementerio. Y yo pego la mirada, va el panteonero o el que tira el carro, encima del carro va el cajón o la urna, y detrás de la urna van 2 personas, 2 damas. Todavía cada vez que voy a ese cementerio recuerdo y sufro porque yo tuve la intención de devolverme, pero me andaban trayendo. Siempre, ¿por qué no me devolví a ofrecerles ser uno más para ir a acompañarles? Nunca me había tocado a mí ver esto, nunca. De ver un entierro donde van 2 personas. Mira la pastora, una persona. Pero ¿saben? En esta vez que fui, venía de vuelta. Y se me viene a la mente eso. Y sobre eso, que no tiene nada que ver con el mensaje que estoy predicando, ¿qué tiene que ver un muerto con 2 personas que van a enterrar con el temor? No tiene nada que ver. Pero ¿saben lo que pasó? Me trajo recuerdos. En uno de mis viajes a Estados Unidos estuve varios días en la casa de un amigo que tiene librería. Y entonces para cortar el día yo me iba a poner para la librería en la mañana porque para allá mismo almorzábamos. Y yo me puse a leer y tomé unas biografías. Y leí la biografía de Kathryn Kuhlman. Ustedes, algunos llevan hartos años cristianos, ¿se acuerdan de Kathryn Kuhlman? Tremenda. Nosotros teníamos, no sé cuántos libros nos quedan, me parece que nos quedan 2 de los 4 o 1, no sé, teníamos sus libros, maravilloso. Y yo, sabía mucho de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman era extraordinaria. Su servicio a Dios era algo fuera de lo común. Me contaron a mí algunas personas de allá, de Estados Unidos,
lo que yo también había leído en sus libros. Dice que en los gimnasios, donde ella hacía la campaña en los gimnasios, ella estaba ahí atrás en los camarines, para allá escondida, orando, preparándose, y llegaba la hora que la anunciaron para venir, y llevaban un cable largo, porque en esos años no había inalámbrico, un cable largo con un micrófono, y se metían para allá, y se lo pasaban, y ella allá empezaba a cantar. Y aparecía el escenario cantando una alabanza de la adoración, me ha tocado, o otra así, y aparecía cantando. Cuando, antes que ella apareciera al escenario, antes que la vieran, ya en el escenario empezaban a haber milagros y sanidades. Todavía no hablaba, venía cantando. Yo lo leí en los libros que teníamos aquí en Chile, nosotros de ella, pero yo allá vi su biografía. ¿Por qué estoy recordando esto? Porque Kathryn Kuhlman, cuando muere, la sacaron del hospital donde murió, de la capilla ardiente que llaman, y 2 personas la fueron a enterrar, escondidas en la noche. Se demoraron muchos años en encontrar el cementerio y la sepultura de Kathryn Kuhlman, en la biografía. Triste final, ¿eh? La familia de Berechino también. ¿Sí? Se critica porque lo encontró. ¿Y qué tiene que ver eso con el mensaje? Tiene que ver con, hermano, estoy hablando del temor a Dios. ¿Sabe lo que le pasó a Kathryn Kuhlman en medio de su apogeo? Dice la biografía, y le apareció el egipcio. Literalmente era un egipcio. Era un evangelista Egipto, o de Egipto. Era el evangelista. Y vino pasó por donde estaba, y el evangelista se enamoró de ella, y seguramente ella de él. Y el evangelista se devolvió para su casa, para su tierra, a divorciarse de su esposa y dejar a su esposa con sus hijos botados, y venirse de nuevo y casarse con Kathryn Kuhlman en otro estado. En esos años no era como ahora, que hay nulidad, no, era los estados, así que se vino a otro estado. Bueno, era soltera, tenía su edad, a lo mejor quería casarse, pero perdió el temor. Si quería casarse, ¿por qué no le dijo: Dios, mándame un esposo? ¿Por qué tuvo que romper un matrimonio, dejar a unos niños botados? Y entonces se acabó su ministerio, se apagó su ministerio por un tiempo. Antes de morir resurgió un poco, pero eso le costó caro a ella. Hermanos, perderle el temor a Jesús nos puede costar demasiado caro. Porque, ¿sabe? Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, verso 11, y dice: cuidad, 12, después que termina de hablar de la exaltación de Cristo, dice: cuidad nuestra salvación con temor y temblor. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? ¿Significa relajarse? ¿Significa decir: no, si Dios es amor, Dios es bueno? No, si Dios es bueno, yo haga lo que hago, voy a ser salvo. ¿Eso significa? No significa eso. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros debemos tener una compostura, debemos ser ubicados, no irrespetuoso, no irreverente. Nosotros tenemos que saber el Dios que tenemos, que es extraordinariamente bueno, pero no le podemos faltar el respeto, ni tampoco el temor. Es lo que Josué le está diciendo entonces a su pueblo, a sus hermanos. Y luego entonces lo segundo es servirle. Temerle primero, después servirle. Porque si le servimos y no le tememos, no vale nada el servicio que hacemos. Así es, Señor, amén. Esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que a mí me ayuda. Esto es lo que a mí me centra para tratar de portarme lo mejor posible con mi Dios. Y ser
tengo algunos que me conocen, yo compartía con la pastora de estos discípulos, es que ellos tienen más alto concepto de mí que deben tener. Hay muchas personas, hay muchos hermanos que de repente yo encuentro que el concepto que tienen de mí es más alto que el que deben tener. Yo digo, Señor, no deben. Yo les digo, no, cuidado, no me estén viendo tan santo, tan puro, tan alto, cuidado. Porque también soy persona. Y también los pájaros revolotean por mi cabeza. Lo que trato es que no hagan nido en ella. Pero no falta que tire un huevo si se queda pegado. Entonces, hermanos, la gracia de servirle al Señor está en el primer paso, en el temor. Entonces, el temor a Dios, ¿qué nos hace? Que todo lo que hagamos, todo lo que Dios haga con nosotros, es para la honra y la gloria de su nombre. Y para mí, cero. Entonces, no, cero. Es para la gloria, es para Dios, para mí cero. Porque sigo siendo siervo inútil. Lo que tenía que hacer, ni siquiera eso hice. Hice un poquito de lo que tenía que hacer. O sea, eso es importante. No creernos el cuento anticipado. No cantar victoria antes de tiempo. Procuremos mantener la cordura para que la sabiduría de Dios permanezca en nosotros. Para que, como dice Apocalipsis, tengamos cuidado que ninguno tome nuestra corona. Celebremos después que tengamos la corona. No celebremos anticipadamente. Porque la palabra del Señor dice que tenemos que tener cuidado. El que te firme, ustedes se saben el texto de memoria. El que te firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a ser prudentes, a ser humildes, a ser sencillos, a ser mansos. Aleluya. Para la gloria del Señor. Y si permanecemos así, para nuestro beneficio en la eternidad, porque tendremos la eternidad con Jesús. Aleluya. Entonces Josué, después de esto, lo desafía y le dice, bueno, ahora entonces, ustedes le van a servir al que le teman. Al que le teman, ustedes le van a servir. Buscar ustedes qué van a hacer. Si temen a Dios, a nuestro Dios, y le sirven a Él, si no, le van a servir a otros dioses. Y al servir a otros dioses van a temerle a los otros dioses. Los de Egipto, los del desierto, o los que encontramos aquí, donde estamos ahora posesionados. Pero una cosa les digo, tenemos que servir. Tenemos que servir a nuestro Dios. Así que yo le digo que yo en mi casa serviremos a Dios. Entonces, el primer paso es temor. Para que vivamos una vida transparente delante de Dios y que nosotros nos demos cuenta que nuestra vida es transparente delante de Dios. Porque si tratamos de ser transparente delante de las personas, nos vamos a engañar, pero nos vamos a engañar a nosotros mismos. Entonces la iglesia nosotros necesitamos meditar en esto, para que las prioridades de nuestra vida, la escala de valor de nuestra vida esté correctamente posesionada, cada uno en su lugar. Cuando el Señor Jesús, así como Josué le dice a su pueblo, servirle. Hace unos años atrás yo estaba meditando en esto y me puse a ver todo el contexto histórico. Josué le está diciendo, hermanos, tenemos que ahora hacer cosas para Dios, pero no las que nosotros queramos, no las que se nos ocurran, sino las que Él nos pidió que nosotros hiciéramos para Él. ¿Qué le pide Dios a las tribus de Israel que hagan?
en servicio para Dios. De las 12, 11 tribus tenían la libertad de enriquecerse trabajando, porque Dios los iba a ayudar y los iba a bendecir si iban a enriquecerse trabajando. Pero una de ellas no iba a trabajar, y ustedes saben esa historia. Por eso trato de... porque me interesa a mí que la esencia de este mensaje no es poca historia. Bueno, la tribu de Leví no tenía que trabajar. Así que cuando llegaron a la tierra prometida, dijeron, oh, aquí me gustaría que Josué... No, esas casitas que están a la partecita porque son para los levitas. Lo que está construido es para los levitas. Y ese poco de tierra de ahí va a ser para los levitas, pero no para que lo siembren, sino porque ahí va a tener que tener el ganado que nosotros le vamos a traer para ofrecer sacrificio a nuestro Dios y para la alimentación de ellos. Llevan de hacer granero porque nosotros le vamos a traer las primicias a ellos de toda nuestra cosecha, le vamos a traer las primicias de todos nuestros animales, le vamos a traer las primicias y también le vamos a traer nuestros diezmos. Así que con las primicias de nosotros y la ofrenda de nosotros y los diezmos, ellos también van a ser ricos. Ellos van a tener abundancia, también van a ser ricos. O sea, todos vamos a ser ricos. O de clase media alta, como se dice hoy día. Todos de clase media alta para arriba. Los que trabajan y los que no trabajan, todos iban a estar bien económicamente. ¿Cuándo? Cuando los que trabajaran le sirvieran a Dios con sus bienes y de sus bienes apartaran lo que Dios le había dicho y se lo llevaran a sus hermanos los levitas. A mí a veces me da pena y a veces me da risa cuando escucho temas sobre esto, tomando esto para el día de hoy. Bueno, pero no es eso, servir. Miren, el Señor Jesús, en los 3 años, o 3 años y medio, dicen más o menos los maestros que estudian esto bien, en el tiempo que haya sido, que Él se hace público como el Mesías y toma a un grupo de personas, y hay siempre un grupo de personas con Él, 70 más o menos, siempre anduvieron con Él, y a ellos les enseñó, no les entró casi nada, pero algo les entró. Cuando Él muere y resucita, ya el grupo es más grande. Y ustedes saben por Hechos 2 que hay 120 que se quedaron ahí en obediencia, esperándole en el aposento alto, y ahí está el Pentecostés con los 120. Pero si usted lee 1 Corintios capítulo 15 y verso 5 o verso 6, si no me equivoco, entonces usted va a encontrar la revelación que el apóstol Pablo dice que cuando Cristo resucita, hizo culto con más de 500 personas a la vez. O sea, hubo un culto con 500 personas donde Cristo resucitado le dio la última instrucción. Entonces, ¿qué no hizo Cristo con sus discípulos? Lo primero que hizo Él es convencerlos que Él era el Salvador. Y lo primero que Él trató de hacer, de convencerlos, es que ellos lo aceptaran y lo tomaran como su Dios y su Señor. Los israelitas, los judíos que tomaron a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas y aceptaron que era el Mesías, ellos sabían lo que estaban haciendo porque había escuela, había historia de cómo era la cosa. Ellos sabían que si le decían que sí al Señor, el Señor sería su Señor, y ellos tenían que temerle a su Señor y obedecerle a su Señor y servirle a su Señor. A mí me historia. ¿Por qué la iglesia dejó de crecer? Porque no le está sirviendo al Señor. Es la prioridad número 1 es que el Señor manda a la iglesia que le obedezca y que le sirva. Mire, lo que más le interesa al Señor de su vida, de su servicio, no es que venga al culto. No es que haga cosas para Él. No es que traiga ofrendas y traiga diezmo y traiga primicias. No estoy diciendo que no lo tiene que hacer. Pero la prioridad número 1 que Jesús le habla a sus discípulos es: ¿ustedes creen en mí? ¿Ustedes me toman a mí como el Señor de su vida? ¿Ustedes me aceptan? ¿Yo voy a ser su Señor? Y ellos le dicen: sí, aceptamos, sí, tú vas a ser nuestro Señor.
te vamos a temer, te vamos a obedecer. Entonces él dice, muy bien, entonces haga que lo que me sirvan. Y hacer discípulos, o predicar y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Quieres servir al Señor? Háblele a otro. Cuéntele las maravillas. Pero también cuéntele que este es un Dios serio, que es un Dios real, que es un Dios vivo, que es un Dios poderoso. Que si se va a decidir de aceptarlo como el Señor de su vida, tiene que entender que es el Señor de su vida. Y tiene que creerle, obedecerle y temerle. Porque si no le teme y no le cree y no le obedece, entonces la esa decisión y pasar adelante y que un rato, eso pasa ahí. Y eso dura menos que un cambio en la boca de un niño. Esto es lo que el Señor me estaba dando este mes a mí a entender. Por eso que mi alabanza este mes, yo busco la alabanza, y casi lo que más encuentro aquí son los charros mexicanos, esos son buenos para cantar. Ya está, viejo, mi hijo sabe lo que estoy. Bueno, todavía no está tan bueno como para irme para afuera o para la iglesia, así que ahí me quedo ahí envuelto en un charcito ahí con mi alabanza. Y busco alabanzas de preferencia. También busco de esa, del Espíritu Santo, pero de preferencia busco aquí en el YouTube, busco alabanzas de personas que le están diciéndole algo al Señor y yo me meto con ellos. Pero Señor, es que yo esta noche quiero hablar contigo. Es que yo quiero, Señor, esta noche que tú también me escuches a mí. Yo te escucho siempre. Tú estás tan preocupado de mí que me hablas de día y de noche. Me hablas hasta por los pájaros. Pero Señor, yo también quiero hablarte. Pero no quiero hablarte de otros, no quiero pegar, no quiero tomar mate ahí. No, yo no quiero hablar, no los acuso a ustedes. No, me acuso a mí mismo me acuso mejor. Pero Señor, yo quiero hablar contigo. Entonces, esta alabanza, Señor, me identifica. Y la dejo ahí que suene. Y yo canto. Y lloro. Y me gozo. Pero, Señor, ayúdame a ser obediente. Señor, ayúdame a creerte. Señor, ayúdame a obedecerte. Señor, ayúdame a que no me olvide que yo tengo que darte la gloria en todo. Ayúdame. Que no pierda el norte. Así es. Un paréntesis, la pastora me estaba acusando que posiblemente esta semana, ya más tardar la próxima, ya quedo liberado de la casa hogar. O sea, en cierto modo quedo cesado. Entonces, la reacción innata es, inclusive ella también me lo dijo el día, otros pastores me dicen, oye, Arturo me dice, toma una iglesia y sigue pastoreando, no, que yo pastoreé hace tantos años, pero no seguir pastoreando. Y créanme que también he pensado en eso, pero no lo puedo hacer, porque tengo que obedecer. Entonces a todos mis pastores, amigos y hermanos que me dicen eso, les doy la misma respuesta. Digo, mira, si el Señor esta noche me dice, hijo, mañana vas a tomar esta iglesia y vas a empezar a pastorear, yo voy mañana mismo a pastorear. Feliz, digo. Pero si un amigo, porque me quiere, porque me tiene buena, me dice, ven para acá, mira que hay una iglesia, Dios sin pastor, ven a tú. Me digo, muchas gracias. Déjame por lo menos orar. Porque si no oro, voy a cometer el error de perder el temor a Dios y salirme del blanco de Dios. Hay unos pastores del Distrito Sur que hasta el día de hoy están dolidos conmigo. Estaba en Arica hace años atrás, estaba en Arica y me llaman. Y me dice, te tengo, qué bueno. Llamaron a mi casa, mi esposa le contestó y le contó que andaba en Arica y le dio el teléfono a Arica y me llamaron. Dice, me dice, qué bueno, pero devuélvete, queremos que venga a nuestro distrito, ven, aquí tenemos una iglesia, bla, bla, el 5 es mejor que la que tú tienes, bla, 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 muy bueno. Y yo me entusiasmé, pues si era buena. Entonces me puse a orar.
Pues ahora le dije, Señor, si este es el canal que me quieres bendecir, no, no. Y si no, Señor, antes de salir de Arica, sabía que no tenía que ir para allá. Y le contesté al pastor que muchas gracias, que no podía ir porque si iba a ir en desobediencia. Llego a Santiago, mi esposa le cuento lo que se trata y le digo. Entonces algunos dicen, no le embarrito, soy tonto, bla, bla. Han dicho hartas veces eso. Quiero seguir pasando por tonto, pero no quiero perder el temor a Jesús. ¿Que quiero servirle? Claro que quiero servirle. No, lo que él quiera. Nosotros con mi esposa no tenemos problemas, para el norte, para el sur, para donde él quiera, no hay problema. Porque queremos, yo deseo servirle. Yo me gozo sirviéndole al Señor. Siendo útil para algo, yo me siento feliz. Pero sobre eso, mi cuidado es no perder el respeto, no perder el temor, no perder la seguridad de que Dios me está diciendo que haga lo que me dice que haga a través de